Bien, continuando con la serie Verdadero Cristianismo, quiero compartirles el día de hoy la importancia acerca de nuestra vida. Tiene que haber un cambio, tuvo que haber un cambio y en el futuro tenemos que estar en constante cambio. Padre Santo que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Guíanos, Dios, al poder leer tu palabra. Guíanos, Padre, para que podamos conocer tu voluntad y podamos cada día acercarnos más a ti. Nuestra devoción es contigo, Dios. Sea tu amor y misericordia que nos ayuden a cada día fortalecernos más en el conocimiento de tu Sagrada Escritura para que podamos discernir entre el bien y el mal. Bendice a los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hechos 9, del 1 al 5, está escrito: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Desde el momento en que nosotros conocimos a Cristo, no es posible, si nos llamamos verdaderos discípulos de Jesús, que no hayamos tenido en nuestra vida un cambio. No es posible que no hemos mejorado desde que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que era, lo guiaba la ira y el odio por quienes compartían las palabras de Jesús. Jesús se le apareció y él tuvo un cambio en su vida, un cambio que les invito a estudiar en las Sagradas Escrituras, debido a que nos hace meditar a nosotros y a examinarnos, que si no hemos tenido ningún cambio desde que conocimos a Cristo, pareciéndonos más a Él, debemos de genuinamente preguntarnos si somos discípulos de Cristo. Como hemos visto anteriormente, habrán falsos profetas y es muy importante que para identificar a estos falsos maestros podamos saber identificar las características de quién es un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo tiene a Cristo en primer lugar, permanece en sus palabras y manifiesta el carácter de Jesucristo. Primera de Juan 3, del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 2 Corintios 5:17, escrito está: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en 2 Corintios 3:18 está escrito: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Hijo del Señor. En Gálatas 2:20 está escrito: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos
decir que somos cristianos ni seguidores de Cristo cuando seguimos practicando el pecado, cuando perseveramos en el error. Por eso es muy importante pedir ayuda a Dios, que si hay un pecado en el cual nos cuesta en nuestra vida y no podemos superar, que sea Dios quien nos ayude. Yo les quisiera compartir la realidad y es que en mi propia experiencia, no importa realmente qué es lo que uno intente por sus propias fuerzas y por sus propios medios. Es mediante Dios que tenemos victoria y podemos superar cualquier adicción. Podemos superar cualquier pecado constante en nuestras vidas, porque es que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Es a través de Él y por Él. Por lo que es muy importante tener esto en consideración. No podemos practicar pecado. Si nosotros practicamos pecado y nos llamamos discípulos de Cristo, nos estamos engañando a nosotros mismos. En 2 Corintios 3:18 se nos habla la idea de que debemos ser transformados de gloria en gloria. Eso quiere decir que no tiene que haber únicamente un cambio en nuestra vida inicial, sino que tiene que haber un cambio constante, una mejora que podamos nosotros ver en nosotros y otros que vean en nosotros. Es decir, es un cambio visible. Al fin de cuentas, nosotros quienes creemos y profesamos ser cristianos, somos el Evangelio escrito. Y es una muy buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Refleja mi vida el Evangelio escrito de Cristo? En Juan 3:3 está escrito, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Romanos 6:6 está escrito, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Gálatas 6:15, escrito está, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el cual anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ciertamente, nosotros debemos ser una nueva creación, con un comportamiento distinto, con una manera de pensar distinto, con una manera de hablar distinto, que todas aquellas viejas cosas en las cuales nos gozábamos y nos alegrábamos, y ya no sea así, que somos una nueva persona. Y nuestro viejo hombre, nuestra vieja persona, nuestros viejos hábitos que de nada nos servían, sino que nos alejaban de Dios y no eran buenos, sean desechados. Porque Dios y Cristo nos dio vida. Sin Cristo no tendríamos la vida. Jesús es la luz del mundo. Y lamentablemente el mundo lo rechazó porque amó más a las cosas del mundo que a la luz. Reconozco sinceramente que el reconocer a Dios es muy difícil, ya que nos confronta a nosotros mismos y nuestro pasado completamente, ya que debemos reconocer que éramos malas personas. Pero quiero decirles, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, que el acto más humilde que podemos hacer es rendirnos ante Dios y reconocerle como nuestro Creador y servirle por lo que ha hecho por nosotros. Y si el hacer eso nos lleva a reconocer
que nosotros nos hemos equivocado. Seamos humildes, porque ciertamente cualquiera que esté en su mente correctamente puede reconocer que en su vida ha cometido muchos errores. Bueno, te quiero dar una buena noticia. Si tú quieres mejorar y quieres mejorar para bien, y quieres que Dios te ayude a dar características que el mundo no puede darte, que no vas a encontrar fuera de Dios, invítale a tu corazón. Él te va a cambiar la vida. Colosenses 3, del 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muchas veces las personas miran a la palabra de Dios como un reglamento en el cual nadie quiere seguir reglas. Pero déjame decirte, no seas ignorante. Las reglas traen orden a tu vida. Y Dios lo que te está invitando es que trabajará en ti de tal manera en que tú ya no te descontroles con la ira, tú ya no te descontroles con enojo, que tú ya no seas malo, que tú hables de una manera correcta. ¿No crees que esa es una hermosa bendición y una hermosa invitación? ¿Cuántas veces nos hemos dejado controlar por la ira y hemos sido descontrolados y hemos herido a seres queridos que a quienes amamos, diciendo cosas que no, que no se nos ocurrió únicamente porque estábamos enojados? Hemos lastimado a personas muchas veces. Pues Cristo te invita a que Él va a trabajar en tu corazón y dejarás estas cosas. Pero la realidad es que una parte nos toca a nosotros. En 2 de Timoteo 2:21, escrito está: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Santiago 4:8, escrito está: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Segunda de Corintios 7:1, escrito está: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos limpiarnos de las cosas malas en nuestra vida. Debemos abstenernos de seguir a los deseos desordenados de nuestro corazón, porque cosas tan simples como el comer y como el beber pueden tornarse en una adicción destructiva para nuestras vidas. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, y procuremos estar limpios y fuera de toda fuente de contaminación. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas, porque las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Gálatas 5, 16, 17, escrito está: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En Mateo 3:8 escrito está: sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Efesios 4:31 se nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es nuestro deber hacer las cosas que agradan a Dios. Es nuestro deber
arrepentirnos cuando cometemos un error. Y es nuestro deber cada vez procurar no enojarnos por cualquier cosa, dejar de gritar y dejar de maldecir. Una parte nos toca a nosotros. En Efesios 4:22 al 23, escrito está: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en Hebreos 12:14 escrito está: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En Romanos 8:7 al 9 escrito está: por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En esta segunda parte vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos visto que en los últimos tiempos se presentarán muchos falsos maestros y falsos profetas, a lo cual denominamos apóstatas. A estas personas las podemos identificar que sean falsos y mentirosos, sabiendo que quien toma a Cristo en primer lugar y nos guía hacia Él por medio de lo que abra, ese es un verdadero discípulo de Cristo. El que permanece en las palabras de Cristo es un verdadero discípulo de Cristo. Como recordatorio, discípulo de Cristo es quien persevera y sigue las doctrinas de Jesucristo. Doctrina es una enseñanza que se aplica a la vida día a día. Y no solo eso, sino que un verdadero discípulo de Cristo también manifiesta el carácter de Cristo. También hemos visto que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tiene que haber un cambio significativo en nuestra vida, en el cual es una marca que nos ayuda a identificar quién éramos antes y cómo hemos cambiado. Y no solo eso, sino que somos transformados de gloria en gloria, cada vez siendo mejores, pareciéndonos más al Santo que es Cristo. Y también hemos aprendido en esta segunda parte de que una parte nos toca a nosotros. Dios se acerca a nosotros y nosotros, bueno, si nosotros nos acercamos a Él, Dios se acerca a nosotros. Y es nuestro deber procurar velar y estar pendientes de no contaminarnos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos y cuidar lo que hablamos. Los invito a que mediten en estas palabras. Yo realmente, mi único anhelo y deseo es compartir. No voy a decir que soy un buen maestro, porque maestro bueno hay uno solo, que es Dios, pero con mucho amor y cariño hago estos videos para quienes quieran escuchar acerca de la palabra de Dios, que estas porciones bíblicas les ayuden para poder crecer en el conocimiento de la Escritura. Les deseo lo mejor. Si me dejan, espero que podamos terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por ese amor y misericordia tan grande de que tenemos tu palabra y sabemos que nos guía y es un manual de cómo vivir. Y sabemos que el resultado del aplicar tu escritura y tus mandamientos son cosas que no hay forma de obtenerlas fuera de ti. No podemos comprar paz, no podemos comprar paciencia, no podemos comprar dominio propio, no podemos comprar conocimiento, sabiduría, inteligencia, no podemos pagar para que se nos quite la ira, la maledicencia, el odio y el enojo, sino que estos son frutos que tú das a quienes son suficientemente humildes para aceptar. Anhelo de todo mi corazón que todos pudieran conocer y entender tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Saludos y bendiciones.